cómo debe estar un papá o cómo se debe sentir un papá para coger a sus hijos de 2, 3 años, dejar todo aquello que conoce y jugárselo todo a una carta. La fundación nace en el año 2019 de la mano de Kimitec. Estamos ubicados en una región donde hay un volumen de inmigración muy grande. Tenemos una normativa de fútbol marcada por la ley FIFA que impide que muchos niños en situación de irregularidad documental tengan acceso a poder jugar de manera federada y a través de utilizar y hacer rodar un balón, ¿sí? Que el niño no vea a una persona de otro lugar o una persona de un estrato social diferente o una persona de un estrato económico absolutamente diferente, simplemente vea a un niño y que aprenda a crecer viendo a ese niño como lo que es un niño. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación Cone. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Hoy tengo el placer de estar en Mavi Foundation, parte de la empresa de Kimitec, que tiene un asociado, una parte de fundación, de ayuda, desde la empresa privada. Y vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo se crea una fundación basada en unos cimientos como de fútbol, de educación. Algo muy interesante que me llamó muchísimo la atención cuando lo conocí. Este año tuve la oportunidad de conocer el proyecto que estabais llevando a cabo y tenía muchísimas ganas de disfrutar contigo, Carlos, este rato hablando aquí. ¿Qué tal, José? Bien, muy bien. Aquí a ver si te podemos contar un poquito qué es lo que hacemos y compartir opiniones sobre el sistema educativo y sobre todo lo que nosotros hacemos, las cosas que podemos mejorar, inquietudes y todo aquello que nos ayude a tu canal a poder mejorar y a poder aprender todos juntos. Pues sí, la verdad que lo más interesante y lo que quiero que se lleve la persona que escuche el podcast es cómo se puede transformar una idea tan amplia como es el fútbol y un equipo de fútbol y todo lo que conlleva esto en algo educativo, de apoyo, de respeto, algo que tiene una esencia muy, muy, muy interesante. Bueno, yo creo que para entender eso deberíamos irnos un poquito al histórico de la fundación para entender un poco el punto de partida y aquello que hace que esto se haya acabado convirtiendo en lo que se ha convertido, José. ¿Vale? La fundación nace en el año 2019 de la mano de Kimitec, que es el principal promotor del proyecto y que a día de hoy sigue siendo el principal promotor del proyecto, con una idea muy sencilla y muy básica, que es utilizar el deporte como una herramienta de integración social. Como tú bien conoces, estamos ubicados en una región donde hay un volumen de inmigración muy grande, donde tenemos una normativa de fútbol marcada por la ley FIFA que impide que muchos niños en situación de irregularidad documental tengan acceso a poder jugar de manera federada, y todo esto pues generaba una especie de desigualdad de situación entre chavales del pueblo. Entonces la empresa detectó esa necesidad y en un momento determinado, desde una parcela de voluntariado, fueron los propios trabajadores de Kimitec los que empezaron el proyecto, es decir, guiado y marcado por los dueños jefes de la empresa, pero que al final los primeros entrenadores eran trabajadores de la fábrica, trabajadores de almacén, amigos conocidos, que empezaron a juntar a los chavales unos ratos por las tardes para que pudieran entrenar, empezar a jugar a fútbol, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, eso que en principio fue una idea de aportar algo a la sociedad local, poco a poco se fue arreglando, ha ido creciendo, ¿vale? Yo llegué en junio, va a hacer 3 años, ahí dimos un paso hacia la profesionalización del proyecto, porque en aquel momento ya el proyecto había crecido en volumen lo suficiente como para ya no gestionarlo desde el voluntariado, sino profesionalizar sus líneas, las verticales educativas, etcétera, etcétera. Y ese fue el motivo por el que yo llegué aquí de parte de la mano de Félix y María, que son los principales promotores del proyecto. Es muy curioso cómo me estás contando que surge Mavi, porque ahora los niños en los coles llevan el chándal del Mavi y lo ves con la marca de que va con el chándal, todo igual, su chaqueta, su camiseta. O sea, el proyecto es enorme ahora, es precioso y yo creo que va a crecer muchísimo más. Pero sobre todo lo curioso y lo bonito es que nazca de los propios trabajadores de Mavi
empiecen a entrenar a los chicos, empiecen a disfrutar con ellos. Sí, y de hecho hay algunos compañeros hoy en día que hemos dado el salto a la profesionalización, tanto en la parcela deportiva como educativa. Nosotros todavía seguimos teniendo algún entrenador que es trabajador de la fábrica de Químitec, tenemos algunos compañeros que trabajan en almacén, gente que trabaja en semicampo y que todavía siguen vinculados con el proyecto, más un montón de compañeros que no están vinculados de manera directa, pues como Aureli, como Elena, como Miriam, pero que de manera más a distancia nos ayudan a desarrollar nuestra labor con un montón de recursos que nos generan, que nos preparan, etcétera. Claro. Con lo cual sigue habiendo todavía un vínculo entre muchas personas que siguen trabajando en la compañía con el proyecto social que se ha desarrollado a través de la fundación, y creo que eso lo convierte en un modelo como mínimo curioso hoy en día. Es curioso y sobre todo es muy fuerte. Yo intento transmitir siempre que cuando tú tienes algo que aportar a la sociedad, lo tienes clarísimo y sientes de verdad que eso es lo que tú quieres hacer, es muy difícil que sin esfuerzo y constancia no acabe exponiéndose y viéndose. Y eso es lo que eso. Yo creo que el éxito que ha tenido el proyecto, y ojo con lo del éxito, porque yo, mi manera de entender el éxito tiene una vara de medir probablemente poco típica. ¿Sí? Es decir, yo concibo el éxito desde aquello que realmente transforma, ¿sí? Y no desde aquello que realmente es una medalla personal, grupal, empresarial que te puedas poner, ¿vale? Entonces mi concepto de medir el éxito es absolutamente diferente. Creo que el éxito, yo he venido detrás, hemos trabajado para llevar esto a una rigurosidad en el trabajo, a una profundidad, etcétera. Pero creo que el éxito es mucho más anterior, es decir, esto parte de una idea personal, de varias personas, y creo que el éxito está en haber dado con una idea, generado un recurso que realmente la sociedad necesitaba. Eso. Entonces, o sea, no es tanto la profesionalidad, la profundidad del trabajo, etcétera, sino como el haber conseguido encontrar algo que la sociedad de Roquetas necesitaba. Y entonces eso es lo que yo creo que ahí en ese punto de partida es donde está el éxito. Luego, a partir de ahí, evidentemente trabajas durísimo para construir, para que eso tenga pues un criterio, una rigurosidad, que realmente esa visión o misión que nosotros tenemos desde la Fundación tenga un calaje de cierta profundidad, pero el éxito parte de una idea totalmente diferenciada y que el tiempo ha demostrado que la sociedad necesitaba esa idea. Sí. Y eso, al final, se ve en que cada generación nueva que va llegando, cuando yo fui a conoceros al instituto donde dabais las clases por las tardes, que es lo siguiente que vamos a hablar, vi a los pequeñitos, a los niños más pequeños, allí ya formándose, haciendo fútbol, haciendo deporte, y me alucinó porque pensé, o sea, estáis desde la base, desde los más pequeños. O sea, ellos van a seguir creciendo con unos valores que son... Esos proyectos son los que más fuerza tienen, porque al final ellos crecen con esos valores, aprenden, se forman, se crean como... Una cosa que me parecía súper importante comentar es que le estáis dando un lugar para que sean observados, para que sean valorados. Correcto. Y eso es impresionante. En una sociedad, como estás diciendo, que necesita eso. O sea, esos niños necesitan ese lugar, que se les escuche, que se les entienda, ¿verdad? A ver, yo creo que realmente ese es es decir, si todo esto más allá de un discurso lo llevamos a una situación muy pragmática y a la esencia primaria de esto, básicamente eso es lo que busca la Fundación, ¿sí? Generar oportunidades a través de la igualdad, es decir, romper todos aquellos paradigmas sociales, psicológicos, etcétera, que los adultos tenemos, y a través de utilizar y hacer rodar un balón, ¿sí? Que el niño no vea una persona de otro lugar, o una persona de un estatus social diferente, o una persona de un estatus económico absolutamente diferente, simplemente vea a un niño y que aprenda a crecer viendo a ese niño como lo que es un niño. Entonces, ese es... En base matriz es un poco el objetivo que buscamos. A partir de ahí, pues evidentemente desarrollamos programas, tenemos muchas estrategias para intentar lograrlo, pero creo que lo has definido muy bien. Y además ahora hablabas de los peques, que creo que son el futuro realmente de la Fundación, porque teniendo en cuenta que el proyecto empezó en el año 2019, que por medio a este proyecto le ha cogido la pandemia, somos extremadamente jóvenes.
¿sí? Sí, 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 Con sí. lo cual no hemos conseguido todavía acabar un ciclo de pequeños que hayan Sí. hecho todo el proceso en la fundación. Pero eso tarde o temprano llegará. Claro. Llegará a aquellos niños que empezaron en etapa bebé, con 4 o 5 años, a practicar deporte con nosotros, y llegará un momento que saldrán de la fundación siendo juveniles y seniors, ¿sí? Y ahí habrá habido un acompañamiento vital de 16, 17 años de su vida, que parece una tontería, pero 16, 17 años al lado de un chaval en formación, en crecimiento, cuando lo piensas como educador desde este lado, da cierto vértigo, porque el sentimiento de responsabilidad es muy grande. Es decir, 16, 17 años en esa franja de edad es estoy transformando tu vida. Y esto da mucho vértigo como educador. Pero es una pasada, porque le das, o sea, hay oportunidades, le estáis dando oportunidades, le estáis abriendo puertas a un futuro que muchos llega, pues como has dicho, la situación de muchos de estos niños es incierta, no saben hacia dónde irán el día de mañana, están perdidos. En la escuela yo lo veo y siento que necesitan otros espacios, otros lugares donde los acompañen, porque el sistema educativo, pues, el de día a día hoy, el actual, no le da la oportunidad realmente. O sea, es como muy complicado, porque son vidas muy complicadas, porque son contextos difíciles y hay que pararse a escucharlo, a entenderlo, y esa oportunidad que le estáis dando es maravillosa. A ver, es complejo, es una cosa en la que yo he pensado y le he dedicado mucho tiempo para intentar entender cuáles son las estrategias que deberíamos llevar a cabo, entender un poco el sistema educativo actual. Tú eres profesor, sabes mucho más que yo de esto, vives una experiencia en aula prácticamente todos los días de tu vida, y con lo cual yo creo que no voy a descubrirte nada que tú no hayas ya percibido o vivido en primera persona. Pero como bien sabrás, el modelo educativo que rige en nuestro país hoy en día es un modelo globalista, absolutamente, donde prima la materia y el resultado y la inmediatez de este proceso por el camino más corto y a la velocidad más rápida, con lo cual es un sistema que, para que todos aquellos chavales que están en una situación de normalidad y de un avance de aprendizaje dentro de lo normal, ¿sí? Está correcto, ¿vale? Pero todos aquellos chavales que por el motivo que sea, o bien por ciertas dificultades a nivel de comprensión, ciertas dificultades a nivel de lectoescritura, ciertas dificultades a nivel social, por un traslado, como los chicos con los que nosotros trabajamos, ciertas dificultades con chicos que se integran en el nivel escolar con una dificultad muy grande a la hora del idioma, papás que tienen muchas dificultades con una brecha digital y lingüística para hacer un buen seguimiento académico del progreso de sus hijos, etcétera. Todo esto es un paquete de situaciones no globales que están absolutamente fuera del sistema y que es precisamente esa globalidad la que los saca del sistema y es responsabilidad de ellos entrar en el sistema, ¿vale? Esto, entiéndase bien, José, no es para nada una crítica a los maestros, al contrario, yo creo que los maestros hacen una labor extraordinaria, pero es que es muy difícil porque no tienen herramientas para trabajar con esto. Al final tienen la presión de, oye, yo tengo X unidades didácticas a dar en el curso, tengo X recorridos académicos que debo cumplir, ¿sí? Y todo esto me retrasa el proceso globalista del resto. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un sistema correcto, pero no inclusivo. No, para nada. De hecho, desde lo que hablo y lo que intento transmitir en cada podcast y en cada publicación, porque la inclusión la gente la enfoca solamente a la parte de discapacidad, trastornos, síndromes, que también es muy importante y hay bajos recursos. Pero en este caso, yo me doy cuenta en el día a día en mi trabajo con mis alumnos que ellos lo que necesitan es una inclusión social. Y esa inclusión social se está llevando a cabo de otra forma, pero no dentro del centro educativo por falta de recursos, por falta de medios, por falta de tiempo. O sea, todo eso desgasta y creo que ahí está la parte muy importante, la que me llamó tantísimo la atención de Mavis, que es la parte educativa, la de asociar el deporte a también el ámbito educativo y tener que formarse y estar en clase por las tardes, además de ir al club. Correcto. A ver, nosotros intentamos idear o utilizar un sistema, ¿vale?, que un poco es piratear el sistema, básicamente. Es decir, no sé si esto es políticamente correcto decirlo así o no, pero yo te voy a decir cómo lo siento. Es decir, al final es utilizar el deseo primario que tiene un niño de poder ser futbolista, ¿vale? Y utilizar ese deseo primario que muchos adolescentes tienen para intentar, aprovechándonos de eso,
¿sí? Hacer incidencia en cosas que realmente van a ser importantes en su vida, ¿vale? Y yo lo digo muchas veces cuando tenemos reuniones con los papás, cuando tenemos reuniones incluso con los chavales en los equipos, ¿vale? Hay una cosa en el proyecto que es que lo más goloso de todo nuestro proyecto es el fútbol y pensar en que yo voy a ser futbolista, ¿vale? La realidad objetiva es que probablemente nunca veamos un futbolista profesional de Mavi, no lo sabemos, ¿vale? Pero sí que sabemos que todos los chavales que van a pasar por Mavi van a tener una vida, van a ser personas, ¿sí? Entonces, claro, apuntar todo al fútbol, creo que como modelo de proyecto, que lo que busca es generar oportunidades, sería un error por nuestra parte. Por eso yo siempre remarco en que nosotros no somos competencia de otros clubs de la ciudad, es decir, nosotros no somos competencia del Roquetas, no somos competencia del Aguadulce, no somos competencia del Parador, por mucho y que cada vez se conozca más Mavi por la parcela deportiva, pero eso es una consecuencia del trabajo bien hecho, pero no es el objetivo que nosotros buscamos, ¿sí? No, entonces a veces es fácil caer en el error de decir, ostras, los clubes de... No, nosotros no somos un club de fútbol, nosotros tenemos un paraguas legal de club de fútbol para que los chicos puedan competir, porque la normativa y la legislación nos lo exige, pero nuestro fin no es que nuestro juvenil esté en las máximas categorías. Oye, que eso llega como consecuencia de un buen trabajo en la parcela deportiva, bienvenido sea, pero no es el fin, ¿vale? Y ahí te diré algo que además pienso y que comparto con Félix, que es uno de los principales promotores. Yo no sé si voy a ser más feliz el día que vea a un chico de Mavi aparecer por la tele en un equipo de fútbol profesional o el día que me entere que un chico que ha salido de Mavi es médico en el Torre Cárdenas. No sé qué día voy a ser más feliz. Con lo cual, eso es maravilloso. Nuestro paradigma es diferente al de un club ordinario. Claro. O sea, el objetivo es otro. Y ese objetivo es lo que lo hace diferente. O sea, tú no vas a hablar de educación en un club de fútbol o en algún club de cualquier otro deporte de la forma en la que se habla y se transmite aquí. Porque lo formáis, pues, como hemos estado hablando, a nivel social, pero a nivel curricular y a nivel de instituto, de escuela, de colegio, también le dais apoyo. Y eso lo hace diferente. Bueno, aquí tenemos perfiles de chicos diferentes, es decir, tampoco es cierto que todos los chicos que están en Mavi tienen apoyo tanto social como educativo, como curricular, es decir, tenemos chicos... yo qué sé, hijos de compañeros, mis hijos propios, ¿vale? Que bueno, pues están en una situación aparentemente normalizada, ¿vale? Pero que son los receptores de la inclusión, ¿vale? Muchas veces escuchas hablar a la gente que toma decisiones políticas, que toma ciertas medidas, etcétera, ¿vale? Y hablamos de inclusión o de integración desde una posición muy banal, ¿no? Y siempre que hablamos de inclusión o de integración, el foco siempre está en la persona a la que hay que incluir, ¿sí? Tanto si es por una disminución psíquica, si es por una discapacidad, como si es por un problema de inmigración o por un problema de estatus social, ¿sí? Y siempre el foco está ahí. Y nos olvidamos que para que estas personas puedan ser integradas de verdad, tiene que haber receptores integradores. Y si esa parte de los receptores integradores no existen, lo otro es una panacea, que no es real. Es algo que hacemos para sentirnos mínimamente bien, pero no es real, porque no estás transformando esa realidad, ¿sí? Estáis normalizando. Correcto. Cuando muchas veces se habla de inclusión o intento transmitir el mensaje de inclusión que llevo el día a día en clase, lo que hablo es de normalizar, porque es que eso es lo que estáis creando, un club en el que se normaliza que toda persona que tenga recursos o no tenga recursos pueda jugar a fútbol. Correcto. Y esa es la idea, en todo. Cuando tú educas un folio en blanco. Entonces ese folio en blanco, o sea, tú puedes construir lo que quieras encima de una mente en blanco, porque va a recibirlo. ¿Por qué es tan difícil hablar de inclusión, de respeto, etcétera, en la sociedad? Porque habla a los adultos y transmite el mensaje a los adultos, y los adultos tienen la mente totalmente ya estructurada. Correcto. Entonces es más difícil. Y eso es lo que me encantó. Por eso lo de ver a los pequeños saliendo de las clases y poniéndose a jugar al fútbol con 4 o 5 añitos, decía, esto es genial.
porque estáis construyendo algo maravilloso, va a salir y va a ir genial, seguro. Bueno, vamos a ver el futuro de todo esto, esa es la idea. Es verdad que empezamos a tener en el proyecto, si lo miras desde el paradigma educativo y desde ese punto de partida esencial que es la integración, empezamos a tener muchos brotes verdes, es decir, tenemos un montón de familias autóctonas de aquí, ¿sí?, que han normalizado de manera muy rápida el que sus hijos se relacionen con niños de otro estrato social, de otras situaciones familiares totalmente diferenciales a las que ellos les ha tocado vivir, ¿vale? Y que como consecuencia de que las familias dan ese paso y son valientes en apostar por un proyecto en el que quizá ellos no lo necesitan aparentemente, ¿vale?, pero que hay familias que deciden que esos son los valores que quieren que sus hijos tengan y por lo tanto apuestan por el proyecto, pero del otro lado hay un montón de chavales, como te decía, que están teniendo receptores reales, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo práctico. Yo no soy de aquí de Almería, yo llegué aquí hace 3 años y mi familia se mudó en febrero, ha hecho 1 año, ¿vale? Yo tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 8, ¿vale? Y hace 3 fines de semana, ¿vale?, mi hijo pequeño nos dijo que quería invitar a unos amigos el domingo a comer a casa, ¿sí? En casa teníamos un niño de Senegal, un niño de Libia, 2 niños marroquíes, un niño de Roquetas y mi hijo, ¿sí? Y yo me acuerdo que estaba mirando esa mesa, ¿sí?, y pensaba, estamos en el camino correcto. Totalmente. Estamos en el camino correcto. Sí. Eso es maravilloso. Una cosa que les destaco mucho a los niños, que en el instituto donde yo estoy, pues al final pues nos encontramos con muchísimas circunstancias difíciles, porque es su situación social, su momento en el que se encuentran, y les destaco mucho la importancia de que en cualquier punto habría racismo si llegasen a entrar en la escuela, en la clase, y hablasen de, como ellos me dicen, pues un romano, hay 54 nacionalidades diferentes y no se escucha un gesto racista. Internamente no. Claro. Internamente no. Es verdad que dentro de los deportes, el fútbol es uno de los deportes quizá más emocional, visceral, poco emocional, sí, ¿vale? Poco racional, y eso hace que internamente no tengamos esas dificultades, porque además creo que el equipo tanto de entrenadores como de educadores, etcétera, trabaja mucho con los chicos para evitar ese tipo de situaciones, pero son situaciones que nos encontramos constantemente en los campos de fútbol cada fin de semana. Eso sí. Somos un blanco relativamente sencillo, ¿vale? Somos un blanco que además genera cierto recelo en determinados sectores, ¿vale? Por una cuestión es decir, yo me he encontrado papás a los que yo les he hablado de nuestro proyecto y que los chicos tienen cierto talento y he recibido respuestas como decir, no, mis hijos no pueden estar en un sitio donde está todo lleno de marroquíes. Bueno, pues entonces este proyecto es una pequeña arenita en un desierto de cambios sociales que debemos hacer. Es más, cuando yo me vine a trabajar a Roquetas, una de las cosas que, más allá del Mavi, hablo de Roquetas como ciudad, una de las cosas que más me llamó la atención, ¿vale?, es lo normalizada que tiene la sociedad de Roquetas la inmigración. Es decir, cuando yo empecé un poco a investigar y tal, gracias a la agricultura, hace más de 30, 40 años que empezó una inmigración que venía en busca de trabajo, etcétera, y se ha normalizado una convivencia que es un ejemplo. Yo que he tenido la fortuna o la suerte de trabajar en muchísimos sitios y en muchos de ellos había volúmenes de inmigración, la normalidad que hay en Roquetas con el tema de la inmigración fue una de las cosas que pensé, hostia, chapo, muy bien. ¿Vale? Con la perspectiva del tiempo veo que se ha normalizado, ¿sí?, pero no hay integración real. Y creo que este es el siguiente paso que nos toca dar, es decir, el que no nos dé miedo, el que normalicemos algo que en esta sociedad está súper normalizado, pero que no nos mezclamos. No está engranado. Exacto. ¿Sí? No nos mezclamos. Está muy bien porque se entiende y no hay una lucha ni un rechazo. Un ejemplo de convivencia. Claro. Pero a la hora de funcionar socialmente te das cuenta de que hay como apartados, lugares, barrios, zonas. No se crea un
una comunidad, porque por un lado se sigue llevando unas costumbres y unas ideales, y por el otro se llevan otras costumbres y otras ideales, y no se construye algo junto. Que poco a poco, que es lo que estamos hablando, seguro que llega, pero que con proyectos así, en un lugar así... No es un problema, yo creo que no es un problema de que seguro que llega, es que es un problema de que es que lo vamos a necesitar integrar como sociedad. Sí. Es que esto es un camino que si analizamos otras sociedades, tanto europeas, americanas, etcétera, y corremos 150 años atrás, veremos que el proceso que nosotros estamos viviendo aquí es un proceso que ya lo han vivido otros muchos, mucho antes que nosotros, y que se ha normalizado con consecuencias positivas y con consecuencias negativas, ¿vale? Es verdad que estamos en un momento donde ciertas corrientes políticas, etcétera, parece que ponen muy de manifiesto la parcela solo negativa que aportan este tipo de procesos. Yo creo que ahí tenemos que abrir un poquito más la mente, tenemos que ver que evidentemente aporta cosas negativas, pero como lo aportamos la sociedad autóctona, es así, ¿vale? Y no quedarnos solo con la cara de la moneda que es cruz, ¿vale? Creo que también hay una cara de la moneda que es cara, que nos puede enriquecer, que nos puede aportar una visión diferente, que nos puede aportar una manera de hacer diferente, y que evidentemente nos vamos a tener que adaptar, porque ese proceso mutacional de nuestra sociedad es que está iniciado, es que no tienes un botón en el que digas esto se ha acabado. No es lo que has dicho, vuelves atrás en otras sociedades y lo ves ahora mismo y ves que esto ha pasado y que va a pasar y que tiene que hacerse de la forma más correcta. Y creo que es un proyecto social, como estás diciendo, sin un retorno económico, con tanto valor, que da igual lo que tú estás diciendo. El éxito no depende aquí de si saco miles de euros o no, o si mi equipo está en primera, o si... Va mucho más allá, va de que cada niño que yo, cuando estoy en el instituto, me llega con los deberes hechos y pienso, ¿dónde ha hecho los deberes este niño? Es de Mavi. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, ya que esto haya pasado, es increíble. El que ese niño, que podría haber estado en cualquier sitio haciendo cualquier trastada, se haya ido por la tarde, haya entrado en sus clases, haya hecho su deber y luego se haya ido a jugar fútbol o a hacer otro tipo de actividad, ya estáis generando algo muchísimo más grande que todo lo que podéis generar a nivel económico, físico, etc. Es muy importante eso. Bueno, nosotros tenemos conciencia de ello, pero, jolín, tú estarás conmigo. Es decir, al final tú puedes tener conciencia de una cosa, pero tú eres una parte de un todo. ¿Sí? Claro. Y al final o esto se da porque hay muchas mentes que piensan en esa misma línea, o si no, lo sencillo es no hacerlo. Es decir, es muy fácil tener una empresa, ¿vale?, donde tú tengas una fundación que va hacia la cultura, que va hacia... ¿Sí? ¿Vale? Ojo, que son necesarias, no lo digo como una moda de crítica, pero no es tan sencillo apostar tu patrimonio personal, empresarial, etcétera, en un colectivo como con el que nosotros trabajamos. Esto es... como mínimo, de entrada dices, hostia, ¿qué necesidad tienes en esto? ¿Vale? Yo creo que es una cuestión de convencimiento de la compañía, de convencimiento de los promotores, y como extensión de todo eso es un convencimiento del equipo de trabajo que estamos en el día a día. Creemos en ello, creemos que es el camino que tenemos que seguir para que realmente estos chicos tengan una igualdad de oportunidades, ¿vale? A mí me está ayudando mucho en la educación de mis hijos este proyecto, y me está ayudando mucho en que ellos comprendan, ¿vale?, que es que Antonio, Riyad, Sad, es que sí, son tus amigos, pero es que en la carrera de la vida, ¿vale?, ellos han nacido con 500 metros de desventaja sobre ti. Eso es muy potente, ¿sí? Que lo entiendo. Entonces, han nacido con 500 metros de desventaja sobre ti, con lo cual tu línea de meta está a 500 metros más cerca que la de ellos. Ya te digo. ¿Sí? Entonces, el trabajo de papá y el trabajo vuestro como hijos míos y extensión, el trabajo de mis compañeros, está en que estos niños recuperen esos 500 metros de desventaja que lleven. Y ahí, ¿sí?, que puedan competir de tú a tú contigo. Sí. Entonces, yo creo que estamos en el camino, ¿vale? Es un camino difícil, es un camino complicado, hay muchos ítems que dificultan muchas cosas, empezando por ciertas corrientes políticas, empezando porque evidentemente todavía somos una sociedad
y hablo en general, y hablo siempre desde un punto de vista no de sentar cátedra, yo soy muy humilde, no siento cátedra de nada, pero sí desde mi punto de vista, de mi opinión, mis experiencias personales. Es decir, somos una sociedad que tenemos cada vez más un discurso liberalista, sí, pero cuando rascas a la esencia de ese liberalismo, todavía somos una sociedad con mucho prejuicio, con mucho estigma, etcétera, etcétera, y una sociedad con mucho miedo, con la necesidad de estar protegido constantemente. ¿Sí? Y eso, que es natural, que es humano, ¿vale? Evita que procesos como este, como procesos de normalización de la homosexualidad, etcétera, que hoy en día todo el mundo habla con una banalidad de ello absolutamente liberal, ¿sí? Pero que cuando te toca en tu casa, entonces es cuando empiezan los problemas. No, eso lo habremos superado el día que te toque en tu casa y digas, pues venga, pues ya está, no pasa nada. Sí. ¿Sí? Yo hay una frase que digo siempre que la dejo en todas partes e intento siempre compartirla, es que si las miradas no cambian, creemos nuevas miradas. Para mí es tan importante que se eduque desde cero, en lo que hemos ido comentando, que claro, eso que has dicho de tu hijo, en base a otros, pues a mis alumnos, pienso, claro, es que necesitamos que estos niños entiendan y que desde el minuto uno comprendan que todo esto mencionado y todos estos alumnos que vean el podcast y que sepan a quién me estoy refiriendo, empiezan su camino, tienen que remar muchísimo más fuerte y muchísimas más veces que otros niños. Pero eso se debe de normalizar, es decir, se debe de entender, se debe de apoyar porque es necesario ese apoyo. Sobre todo se tiene que normalizar, yo creo que esa es la palabra, pero se tiene que entender. Para poder normalizar hay un primer paso que creo que es entender por qué estas familias están aquí. ¿Sí? Y yo creo que la reflexión es muy sencilla y yo me la he hecho muchas veces también para intentar entender qué programas, qué procesos podíamos establecer o incluso en muchos momentos, porque yo me he encontrado en este proyecto con dificultades de empatía con algunas familias. Es decir, esto de decir, no, yo el súper... No, mentira. Es decir, esto va de aprendizaje constante, va de, ostras, qué bien, ya tengo entendida esta situación, ya tengo entendida y normalizada esta realidad, creo que desde aquí podemos ayudar así, 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 y de repente te aparece otra nueva realidad con otra nueva situación en la que de entrada dices, coño, es que y lo que te sale por tendencia es juzgar. Sí, esa es la tendencia natural, juzgar. ¿Sí? Entonces yo he tenido ciertas dificultades de empatía en algunos de estos procesos, ¿sí? Y he tenido que ir un poquito más allá individualmente para poder entender el proceso. Yo creo que el primer paso de eso está en entender por qué estas familias acaban aquí. Sí, claro. Ese es el punto de partida, es decir, no entender eso es emitir un juicio constante, ¿vale? En el que evidentemente siempre va a haber un porcentaje, una parcela que debería estar controlado, que debería estar regulado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso no es un problema de estas familias, esto es un problema de nuestra legislación, de nuestros políticos, ¿sí? Y que yo no tengo ni conocimiento, ni quiero tenerlo, de cómo se debe legislar eso, no lo sé, ¿vale? Pero al final aquí hay familias y niños que su realidad es muy sencilla, es decir, ¿cómo debe estar un papá? ¿O cómo se debe sentir un papá para coger a sus hijos de 2, 3 años, dejar todo aquello que conoce y jugárselo todo a una carta? Ostras, yo hago esa reflexión y pienso en mis hijos y pienso, ostras, ahora yo debería marcharme, me invento, a Sudán del Norte con mis 2 hijos sin trabajo, sin idioma, sin conocer a nadie, etcétera, y empezar de cero en ellos. Evidentemente, cuando tú tomas una decisión tan trascendental de esas, ¿sí? Es porque tu punto de partida es horrible. Pues recogiendo un poco esto de lo que estamos hablando, de la profundidad de la situación de cada familia y cada niño y niña que nos encontramos, me gustaría que en el instituto he recogido algunas preguntas de algunos alumnos que tienen contacto con Mavi o que quieren tener contacto con Mavi y me han hecho algunas preguntas que quiero que contestes porque ellos tienen muchas ganas de que las contestes, así que bueno, pues nada. Seguro que los conoces a algunos y me parece muy interesante que puedan saber ellos que se les escucha también. Venga, perfecto. Sorpréndeme. Mira, me han preguntado, ¿crees que algún jugador de Mavi va a ser futbolista profesional? Es una pregunta de difícil respuesta. Es decir, creo que todavía es un proyecto muy joven. ¿Por qué no? Es decir, no hay un no rotundo, tampoco un sí, hay mucha incerteza. Vale, es verdad que nosotros trabajamos con chicos y todos estos chicos que ahora empiezan a
a salir adelante a través del tema futbolístico están en edades muy tempranas. Hay que ver cómo evolucionan en todos los sentidos. Es decir, ser futbolista no solo es tener talento, es estar muy bien acompañado, tener un entorno que te facilita, que te ayuda. Al final esto es un pastel, ¿no? Es decir, por un lado está el trocito del pastel que depende de los entrenadores y los formadores que trabajan con ellos. Por otro lado está el pastel de su personalidad y su carácter. Está el trocito del pastel donde está la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de renuncias, y luego está el trocito de pastel del entorno más inmediato, cómo entiende todo ese resto de pastel y cómo ayuda a que entre todos podamos poner una vela ahí, ¿vale? Es muy pronto, yo creo, que como para aventurarse a decir que sí que va a haber algún jugador, pero sí creo y no tengo ninguna duda de que si el proyecto sigue evolucionando de la manera que está evolucionando, llegará un día que tendremos algún chico en primera división que haya pasado por Mavi. Pero creo que es una cuestión de tiempo y creo que no estamos en ese momento de madurez como para decirte, sí, ahora tenemos chicos que va a pasar esto. No, aparte de que ese no es el objetivo del proyecto. Claro. ¿Vale? El objetivo del proyecto es otro. Pero ya me gusta mucho escuchar el que eso está en sus cabezas, porque eso quiere decir que, como te decía al principio de la conversación, estamos engañándolos muy bien, ¿vale? Con lo cual creo que estamos en el camino correcto. Eso que has dicho quiero que lo escuchen de verdad a ellos, porque cuando me hablamos sobre ser futbolista, le hago muchísimo hincapié en eso, en que tiene que haber muchas cosas que se den para que ellos puedan llegar a ser futbolistas, ellos y cualquier persona. Tiene que haber muchísimas cosas a favor, porque hay muchísimas personas que quieren llegar ahí. Bueno, al final lo que pasa es normal que ellos con estas edades es súper normal, todos hemos tenido Claro, una edad joven. Yo también quería ser futbolista profesional y también tuve una época de mi vida en la que solo pensaba en el día que iba a debutar en primera división, ¿sí? Nada más lejos de la realidad. Hay un estudio avalado por la UEFA y por la Federación Española de Fútbol, ¿vale? Que de cada 150.000 licencias que hay en España llega una profesional. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado con los otros 149.900 licencias que soñaban con ser jugadores de fútbol profesional y no han llegado a debutar en ninguna categoría profesional en su vida? Pues ahí habrá un porcentaje, que lo desconozco, importante de gente que no ha llegado a debutar como profesional, pero que ha podido vivir la experiencia de jugar en categorías inferiores, Primera Real Federación, Segunda Real Federación, y seguramente sacar unos buenos sueldos que complementen su profesión, o el que no tiene profesión, haber vivido hasta los 29, 30, 31, 32 años de ese sueldo que le ha permitido ese fútbol, pero luego cuando se acaba ese fútbol, porque se acaba, tienes un problema vital, ¿vale? Y otros muchos, otro porcentaje, habrán llegado un momento que se hayan dado cuenta en que ese objetivo que ellos tenían pues no va a pasar, y habrán hecho apuestas personales por, oye, quiero vivir del mundo del deporte, y se habrán formado para ser entrenadores, educadores, preparadores físicos, etcétera, con lo cual no voy a ser deportista profesional, pero sí voy a desarrollar mi vida profesional vinculado al mundo del deporte. Y otro montón de chavales que por millones de circunstancias van abandonando la práctica deportiva en todo aquello que forma parte de generar tu propia personalidad, tu choque con la adolescencia y cuáles son tus prioridades vitales. Y eso es un proceso que todos vivimos, ¿sí? Claro. Y que es uno de los procesos donde justamente de los 16 y los 18 años es donde está el indicativo de mayor abandono de la práctica deportiva. Claro. Con lo cual, bueno, creo que son conceptos que hay que tener claros. Yo llevo muchos años en esto, he visto muchísimos jugadores de 7, 8, 9, 10 años que tenían un talento sobrenatural para la edad que tenían, ¿sí? Pues no han llegado a ser profesionales. Sí, sí. Es decir, tiene que haber muchas cosas y se tienen que dar muchas cosas. Correcto. Pues la siguiente pregunta es, ¿el color de la equipación está inspirado en algo? Bueno, pues mira, el color de la equipación está inspirado en normalizar el blanco y el negro. ¿Sí? Es decir, el que esos dos colores, ¿sí?, sean uno. ¿Sí? Y bueno, creo que
el negro que engloba, son dos colores antagonistas, blanco-negro, ¿sí? El blanco engloba un poco quizá la idea de la persona autóctona y esa persona receptora que hablábamos antes dentro de esa idea de integración bilateral, ¿sí? Y el negro engloba pues todas estos comunidades africanas, árabes, etcétera, incluso autóctonas, ¿vale? Que muchas veces nos olvidamos y hablamos de la integración desde un modelo chicos árabes, chicos africanos, no. Hay un montón de familias autóctonas que necesitan que sus hijos sean integrados. Claro. ¿Por qué? Pues probablemente no son inmigrantes, pero su estatus social, su estatus económico, etcétera, ¿sí? Claro. Hacen que sus hijos estén 500 metros por detrás de otros, Sí. sin haber venido de otro país. Y entonces muchas veces hablamos de eso. El negro y el blanco lo que intenta es que todo eso junto, ¿sí? Sea uno y se normalicen esos dos colores. Qué bonito, ese mensaje es muy bonito. ¿Y cómo será la próxima equipación? ¿Lo sabéis? Lo sabemos, ¿vale? Estamos trabajando en ello. Ya tenemos los primeros diseños, ¿vale? Va a seguir una línea como la que hemos tenido hasta ahora, con algunos cambios que creo que son bonitos, que la hacen diferente, ¿vale? Creo que le va a gustar mucho a la gente, pero te voy a dejar por aquí. Vale. A ver, ¿qué otra pregunta me han hecho? ¿Qué medios tomáis cuando un jugador hace alguna trastada? Bueno, esta creo que es muy directa y que sabes quién puta lo ha podido hacer. Bueno, pues sí. Bueno, no, podrían ser muchos. Podrían ser muchos. A ver, tenemos diferentes. Esto depende mucho del nivel de trastada, ¿vale? Y de si es una trastada que no trasciende más allá del cuerpo técnico directo que trabaja con ellos o desde el educador de referencia o la profesora de referencia, o si ya es una trastada que ya llega arriba, ¿sí? Entonces, bueno, pues te podría decir muchas medidas educativas que hemos tomado y que realmente pues nos han funcionado. Es decir, prácticamente todos los equipos, sobre todo ya en edades de 12, 13 años para arriba, tienen una normativa de funcionamiento interna en la que intentamos trabajar mucho la responsabilidad del horario, la vestimenta, cosas que para mucha gente no tienen ningún sentido, pero que al final son patrones que generan unos hábitos y los hábitos generan una manera de funcionar. ¿Sí? Y esto es así. Entonces, Totalmente. para alguien que no es capaz de entender que no puedes llegar 5 minutos tarde a todos los sitios, difícilmente va a ser capaz después de realizar otro tipo de procesos de aprendizaje, de normalización, por una cuestión de no tener constancia. Es decir, Claro. es así de sencillo, ¿vale? Sí. Nosotros intentamos trabajar mucho esto con los chavales, incluso con las familias, ¿vale? Y entonces ahí tenemos pequeñas cosas, pues bueno, cuando ya trascienden un poquito más, ya las medidas son un poquito más graves. Te pondría un ejemplo. Ahora recuerdo un grupito que tuvimos el año pasado que tuvieron una pelea ciertamente importante fuera del ámbito de Mavi, pero que a nosotros nos llegó. ¿Y nos llegó por qué? Pues porque, jolín, iban todos vestidos del Mavi. Entonces, claro, nos llamaron como diciendo, oye, tenéis a vuestros chavales por el pueblo pegando a mamporros. Sí, entonces, bueno, ahí hicimos una recogida de toda esta información y ellos fueron los encargados de limpiar y ordenar nuestro cuarto de material durante un mes. Con lo cual, aparte de su tarea educativa, de su tarea deportiva, se quedaban cada tarde un rato a ordenar, limpiar, arreglar todo el cuarto de material que tenemos. Otra de las medidas que tomamos con cierta normalidad es la limpieza de las equipaciones, ¿vale? Nosotros en los partidos del fin de semana tenemos un encargado de material, Álvaro, ¿vale? Que los entrenadores le devuelven las mochilas y tenemos una mini lavandería en el Peroles donde se lava toda esa ropa y se prepara para la semana siguiente, ¿vale? Bueno, pues tenemos un montón de chavales que, entre comillas, se convierten en los peones semanales en la ayuda de la limpieza de la ropa. Es decir, al final, oye, esto está mal y la consecuencia es, esta semana en lugar de hacer 3 entrenamientos vas a hacer 1 y los otros 2 entrenamientos los vas a dedicar a ayudar a Álvaro a preparar las equipaciones para todos tus compañeros. Entonces intentamos que siempre, es decir, haya una medida no de castigo, pero sí de aprendizaje y que ellos visualicen claramente el que cada consecuencia, el que cada acto tiene una consecuencia. Claro. Actos positivos tienen consecuencias positivas, actos negativos tienen consecuencias negativas. Negativas entre comillas, porque ya ves tú que negativo es el formar parte de preparo la ropa para... Pero para ellos es un castigo Estáis educando. educativo.
claro. ¿sí? Ellos no lo viven así, se enfadan con nosotros y bueno, y nos hacen la pirula y como ya saben que tienen que hacer la ropa, pues entonces ese día no vienen al entrenamiento y entonces se lo alargamos un día más y lo que en principio eran 2 días ya vamos por 3 semanas, ¿sí? Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo diario y bueno, es un poco las medidas educativas que tomamos. Eso es Apartamos a chicos de los equipos, es decir, hemos tenido situaciones quizá un poquito más graves en las que, de hecho, es una de las carencias que nosotros tenemos y que a mí me gustaría poder llevar a cabo, es desarrollar un proyecto, o sea, otra línea más del proyecto, ¿vale? Donde tengamos un espacio psicoeducativo, ¿vale? Psicoeducativo porque muchos de los chicos que nosotros tenemos, una de sus problemáticas es la gestión del aire y de la rabia, ¿vale? Esto hace que muchas veces tengan comportamientos arriesgados para ellos y arriesgados para los demás, ¿sí? Y que no haga justicia a la imagen que nosotros queremos dar, ¿vale? Creo que una de las cosas que nos falta en este proyecto y que yo creo que con el tiempo lo construiremos es tener un espacio psicoeducativo donde estos chicos que constantemente infringen esa incapacidad de gestionar su ira, su rabia, etcétera, ¿vale? Hasta ahora, ¿qué hacemos? Los castigamos, los apartamos de un equipo, ¿sí? Claro. Yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar una herramienta que sea el no te aparto del equipo, ¿sí? Es decir, vamos a marcar unos ítems en el programa socioeducativo y cuando hayas superado esos ítems puedes volver a incorporarte al equipo, porque ahí estaremos haciendo incidencia en esa dificultad. Y ahora lo que estamos haciendo es, vale, la dificultad que existe, tú tienes una consecuencia negativa, pero la dificultad sigues teniéndola. Sí, y creo que nos falta dar un pasito más a esos niveles ya en el que, oye, no, tú estás apartado del grupo, pero tú tienes que seguir trabajando. Lo que pasa es que ahora, en vez de entrenar el 1 contra 1, el saque de banda y el tal, vamos a entrenar el cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tu rabia, dónde está tu autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se debe de llevar a las aulas. Eso que has dicho es una lucha constante de muchos docentes de sentir que el alumno no tiene por qué ser expulsado, que no tiene por qué ser castigado en ciertos, con castigos igual, pues similares, ¿no? Pero dentro del centro, sino que ojalá hubiese los recursos necesarios para que ese alumno, cuando tuviese esos momentos, se le pudiese gestionar, a posteriori la semana siguiente se pudiese trabajar, se pudiese entrar en lo que ellos son y sienten y en qué momento se encuentran y construir desde ahí. Y eso, de verdad, que creo que en el aspecto educativo es algo, tanto a nivel sistema educativo como en vuestro proyecto, algo que tiene muchísimo peso y que es muy importante. Nosotros le hemos dado muchas vueltas. De hecho, tenemos una idea inicial de ese proyecto socioeducativo vinculado al mundo del deporte, literalmente. Es decir, sacar la pelota del medio y llevarlo a otro lugar. Es decir, el fútbol es sacrificado, es duro, exige un montón de cosas, pero tiene un punto de gusto personal, del trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que el deporte es una herramienta para este tipo de modelos donde hay que canalizar ciertas conductas que tiene un valor muy grande. Es decir, y te pongo un ejemplo claro, nosotros que nos conocemos muy poquito y que yo sé muy poquito de tu vida, ¿vale? Si nosotros ahora nos proponemos el ir a correr durante 50 minutos, yo voy a extraer mogollón de información de tu personalidad. Claro. ¿Sí? Si eres una persona que eres capaz de ser constante, si eres una persona que en la primera subida ya te vas abajo, si eres una persona con capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el deporte constantemente está siendo una pantalla de cómo son nuestras personalidades y cómo nuestra personalidad traza nuestros rasgos y nuestros hábitos. Claro. Precisamente eso que pone de manifiesto el deporte es la misma herramienta la que te puede permitir ayudar a combatirlo. Es decir, no, José, no te rindas. Si en la vida vas a tener 50 subidas como esta, claro. Si en la primera ya te vas abajo, tenemos un problema. Quizá tienes que aprender, José, que cuando llegan las subidas es cuando más tienes que apretar. Sí. Y todo eso tiene un componente pedagógico que creo que tiene mucha potencia. Tiene muchísima potencia, muchísima potencia. Y has mencionado antes el Perole, el campo de fútbol, sí. Y me han preguntado, que no sé si podéis contestar, pero ¿cuándo esperáis tener vuestro propio campo de fútbol? Esta es una pregunta a la cual yo no tengo respuesta, José. No, es verdad. Me encantaría decirte, porque además estamos en un momento en el que ya estamos limitados a nivel de espacio, a nivel de poder seguir trabajando con cierta calidad,
¿vale? Algo que desde la Fundación no queremos renunciar a ello, es decir, no queremos un volumen, no queremos tener 1000 niños, ¿vale? Queremos tener aquellos niños que el proyecto nos permita, con las condiciones que tenemos, seguir dando calidad. Ya está, ese es nuestro techo. Y ahora mismo hemos llegado a ese techo. ¿Vale? Con lo cual, necesitaríamos tener una instalación de gestión propia y unos espacios propios donde pudiéramos conjugar en el mismo espacio aulas, campo de fútbol, etcétera. Sí, ¿vale? Eso, la respuesta es sí. ¿Cuándo va a llegar eso? No sé si va a llegar o no va a llegar, porque eso ya trasciende a mis responsabilidades. Ahí hay todo un montón de factores de todo tipo, es decir, principalmente económicos, ¿vale? Claro. Una instalación de esas características tiene un coste económico muy elevado, ¿vale? Tienes un coste social, político, etcétera, que no solo depende incluso de la voluntad de la fundación, claro, sino se tienen que juntar ahí muchas voluntades para desear que eso pase. ¿Vale? Entonces yo creo que ahora mismo tenemos lo que tenemos, con eso tenemos que seguir haciendo el trabajo, a pesar de que los que estamos en el proyecto nos gustaría poder dar cabida a más gente, pero no lo podemos hacer por lo que te digo, es decir, el volumen no puede ir en contra de la calidad o de la profundidad que queremos trabajar con los chicos. Claro. Y creo que me queda una pregunta que era muy interesante, que está por aquí. ¿Qué significa Mavi para ti? Venga, va. Voy a intentar ser honrado y hablarte desde el corazón, ¿vale? Y no ser el director políticamente correcto, ¿vale? Que se supone que debería ejercer en este momento, ¿vale? Y como la pregunta es muy directa y muy personal y viene de un chico, voy a intentar contestarte del corazón. Para mí Mavi ha sido una oportunidad personal. Es decir, para mí Mavi ha sido el conjugar dos de mis grandes pasiones profesionales, que es el ámbito social y el ámbito deportivo, ¿vale? El ámbito social, le he podido dedicar poco tiempo porque en un momento determinado de mi vida decidí optar por el ámbito deportivo porque me daba más dinero, y es así de sencillo, ¿vale? Y porque yo veía que tenía más recorrido de crecimiento económico, profesional, etcétera, etcétera. Con la perspectiva del tiempo, pues no sé si me equivoqué o no, pero sí que Mavi llegó en un momento en el que yo ya estaba saturado de toda esa profesionalidad, de todo ese mundo que envuelve al fútbol, y necesitaba, a pesar de seguir queriendo formar parte del mundo del fútbol, sí, pero necesitaba un fútbol que me aportara algo diferente, ¿sí? Apareció Mavi. Sí, y fue como el enamoramiento a primera vista de decir, hostia, tío, este es el proyecto que yo necesito en este momento de mi vida. Y a pesar de las dificultades, pues porque, jolín, esto ha conllevado romper un pacto familiar. Durante muchos años, por la profesión que tenía, he viajado muchísimo, y mi mujer y yo siempre hayamos tenido un pacto personal entre los dos, que era: tu trabajo es tu trabajo, pero nuestra ubicación familiar es la que es, ¿sí? Y no vamos a mover esa ubicación familiar nunca. Tú te vas a trabajar donde tengas que ir a trabajar, nos adaptaremos, nos amoldaremos, etcétera, pero este es nuestro, ¿vale? Este ha sido el primer proyecto donde mi mujer y yo nos hemos planteado hacer un cambio conjunto de nuestro punto de partida. No nos arrepentimos, a pesar de los inconvenientes y de todo ese cambio, lo que conlleva, ¿vale? Con lo cual, para mí, es más, te lo voy a resumir más fácil. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente, mi primer viaje, cuando yo ya me venía para Almería a trabajar. Yo entré un 1 de julio, ¿vale? Y ese primer viaje en el que yo venía ya para incorporarme como director general. Y yo me acuerdo que venía en el avión, sí, y venía pensando en, hostia, yo con la trayectoria vital, la experiencia en el mundo del fútbol, cuánto le voy a aportar yo a este proyecto, ¿vale? Ese punto de ego personal que tenemos la gente que nos hemos dedicado mucho al fútbol, sí, pues entonces yo en mi cabeza venía, pues, todo lo que yo le voy a aportar a este proyecto, lo que le voy a enseñar a los entrenadores, a los niños, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y venía en ese viaje, sí, y lo recuerdo, hasta me hace gracia cuando lo pienso, ¿vale? Porque nunca en ese viaje pensé, ¿vale? Siempre pensé en qué iba a aportarle yo al proyecto, pero nunca pensé y nunca fui capaz de tener, no sé si la sencillez o la humildad de no ser capaz de ver todo lo que este proyecto me iba a aportar a mí, ¿sí? Lo veo ahora, 3 años después, es decir, cuánto me ha aportado este proyecto a mí a nivel personal,
Sí, sí. Es increíble. Pero en aquel momento yo venía con eso, con lo cual espero que esto responda a esa Responde pregunta. por completo, responde por completo. Es muy interesante. Y hablando de lo que te ha aportado el proyecto en estos 3 años, me gustaría que hablases, para cerrar, de cuáles son las miras de futuro del proyecto. A ver, las miras de futuro. Mira, una de las miras yo creo que principales y que ya nos las estamos planteando desde hace un tiempo importante, que ya estamos trabajando en ello, es llevar este proyecto a la sostenibilidad económica. ¿Vale? Este es un proyecto que está financiado en gran mediano, prácticamente entero, por una empresa privada, ¿vale? Esto que es de agradecer, y ya lo hemos hablado, y que no hay nada más que añadir que lo que he dicho antes, ¿vale? Pero lo convierte en un proyecto con cierta vulnerabilidad, es decir, algún día a la empresa le puede ir muy mal o esta empresa puede cambiar de propiedad en cualquier momento y por lo tanto el proyecto puede sufrir por esa toma de decisiones que es absolutamente externa al proyecto, pero puede sufrir. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es llevar el proyecto a la sostenibilidad económica, ser capaces de hacer el ejercicio de abrir lo que hasta ahora era de Kimitec, ahora es de muchos más, ¿sí? Con una finalidad muy básica, que es que un proyecto que ha sido todo un éxito tenga durabilidad en el tiempo, ¿vale? La durabilidad te la va a dar la estabilidad económica, y esto es así, ¿vale? Entonces yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos tiempos, es ser capaces de llevar esto a ese punto. Segundo reto, desarrollar nuevos programas, ¿vale? Que nos permitan hacer cada vez más incidencia con más nivel de profundidad en las dificultades que tienen los chicos con los que trabajamos, ¿vale? Como te decía antes, este no es un proyecto que surja de una idea, aquí hay un proyecto donde constantemente estamos aprendiendo y constantemente estamos teniendo el reto de una nueva situación que a lo mejor no habíamos contemplado, o una nueva familia que llega con una nueva realidad que nosotros no habíamos tenido, ¿sí? De esa realidad descubres que tienes más gente con esa misma realidad, ¿sí? Y con lo cual creo que el reto es ir amoldando, canalizando, ¿sí? Y mejorando el proyecto a intentar abarcar el mayor número de realidades posibles. Y eso pues, pasa por un ensayo-error constante, ¿sí? No tener el prejuicio ni quedarnos en la calma o en la tranquilidad de decir, joder, qué proyecto más bueno tengo, sino, oye, esto es un proyecto inacabado, y vivir con la realidad y con interiorizado 100% de que nuestro proyecto es un proyecto inacabado. Sí. Además, como tocáis, como estamos hablando con todo el tiempo, tocáis la parte más baja y los problemas más básicos de una persona que tiene que vivir, que tiene que desarrollarse, que tiene que crecer. Como parte de ahí, nunca va a nacerte la necesidad de cortarlo, de decir, ya eso ya va suficientemente bien. No, es que cada vez que veáis un problema, cada vez que veáis a un niño que necesita vuestro apoyo, yo creo que eso lo va a mover. El hecho de que Mavi siga creciendo y siga abriendo su horizonte lo va a ser movido por lo que trabajáis, por lo que estáis haciendo con los niños. Bueno, yo creo que eso es lo que nos marca en esencia. Entonces, claro, para mí es impensable pensar que eso va a cambiar. Es decir, yo creo que eso precisamente es el motor, ¿no? El descubrir necesidades e intentar darle soluciones. Y que esas soluciones que tú das, al final lo que sirvan sea para generar herramientas que nos lleven a la igualdad de condiciones. Punto. Y a partir de ahí, en esa igualdad de condiciones, oye, cada uno va a tener que aprovechar esa igualdad de condiciones. Claro. Esa es la definición perfecta. Correcto. El camino que yo veo, el que proyectáis y el que de verdad creo que debéis seguir, bueno, y vais a seguir haciendo. Así que ha sido un placer que podáis contar esto en el podcast, que podáis transmitir esto que has transmitido tú hoy, Carlos. Y espero veros muchos años llegando a sitios maravillosos. Bueno, pues nada, a ver si de aquí a 2-3 años alguno de los objetivos que nos hemos marcado hoy podemos hacer un podcast contando, oye, ¿te acuerdas, José, aquel día que hablábamos de? Pues mira, esto ha pasado. Pues sí. Así que gracias por ponernos voz, por dejarnos un espacio y nada, estamos en marcha, José. Muchas gracias.